Y el título del programa es No te hagas amigo de las tinieblas. Y quiero leerte una de las citas más reveladoras que más no te pueden impactar en la vida, y es Primera de Pedro 5:8. Tómalo muy en cuenta, Primera de Pedro 5:8. Y fíjate lo que dice: estén alertas, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Y cuando yo leí esta cita, y todo el mundo puede decir, pues claro, el diablo es malo, ¿no? No hay mucha ciencia sobre esto. Pero a mí me recordaba, yo al momento de leer esto recordé un poco de mi vida pasada, y me di cuenta de las cosas que yo permitía en mi vida, que sabía que desagradaban a Dios, y sin darme cuenta yo me estaba haciendo amigo del diablo, amigo de mi enemigo. Y recuerdo que yo escuchaba mucho heavy metal, escuchaba dark metal, veía las películas más sangrientas y terroríficas que te puedas imaginar, y ahorita todas esas cosas me causan mucho escalofrío, pero para mí era algo normal. Y la pregunta es, ¿cómo un chico que nació de alguna forma en una familia cristiana terminó viendo ese tipo de películas, terminó escuchando ese tipo de música, y terminé haciendo muchas otras cosas que no les quiero platicar porque no quiero que cambien ese concepto que tienen de mí? Pero es sorprendente cómo llegué a esas alturas, y lo que no me di cuenta es que el proceso en que tú te haces amigo del enemigo es algo gradual. Empiezas con unas películas de terror, empiezas tolerando ciertas cosas que a Dios no le agradan, y cuando te das cuenta tú ya te estás metiendo cada vez más profundo en cosas que realmente desagradan a Dios. Yo venía haciendo memoria con mi esposa camino al programa, y le contaba que yo escuchaba mucho a un grupo, y en especial una canción que literalmente insultaba a Dios con sus letras, desafiaba a Dios, y yo me pregunto, ¿cómo es que yo toleré eso en algún momento? ¿Cómo no me di cuenta que el enemigo ya se había metido tanto en mi vida, que todo el tiempo yo escuchaba esa música, todo el tiempo yo veía ese tipo de cosas? Yo era una persona totalmente agresiva, entre muchos otros malos hábitos que tenía, vicios, cadenas, esclavitudes, y lo que fue revelador fue entender esto, que el enemigo anda al acecho, que yo no puedo empezar a querer pintar de rosa al diablo cuando él es mi enemigo y él quiere destruirme. El gran problema que tenemos hoy en día es que nosotros ya no vemos lo malo como algo tan malo. Es más, lo hemos diluido al punto de que nosotros ya no lo vemos tan mal, ya lo aceptamos, le llamamos tradición, le llamamos festividad, pensamos que no hay ningún problema, pero debemos de tener mucho cuidado, o no, Kai, porque hay un mundo espiritual que tal vez nosotros no vemos, y cuando nosotros permitimos ciertas cosas en nuestra vida, estamos permitiendo a cosas que van más allá de nosotros, nos encadenen, se metan a nuestra vida y quieran destruirnos. Así es, Hugo. De hecho, yo venía pensando en eso, cómo hay una guerra espiritual, y lo queramos ver o no lo queramos ver, está ahí, ¿no? Es como la ley de la gravedad. Tal vez no la vemos, pero sabemos que existe. Entonces, realmente nosotros podemos entender que hay una guerra por nuestra adoración. Y tú puedes adorar a lo bueno o puedes adorar a lo malo, ¿no? Pero nosotros creemos realmente que nosotros nacimos para adorar. Dios nos diseñó para adorar. Y hoy en día el enemigo quiere que adores a todo menos a Dios, ¿no? Que pongas ya sea un fútbol, ya sea el alcohol, ya sean las drogas, una novia, en el lugar que debería ocupar Dios. Y realmente cuando tú te das cuenta que tú debes de poner tus prioridades y poner tus ojos en aquel persona que te dio la vida, realmente empiezas a ordenar tu vida, ¿no? Pero esa lucha por tu adoración está implícita hoy en día en todo, ¿no? Y vemos cómo esta generación está siendo atacada por 1000 cosas que no son Dios. Y lo que tú comentabas, Hugo, es muy real, ¿no? Pensar que el diablo no te quiere hacer daño, o que, no me voy a meter con el diablo, pues el diablo se mete contigo, quieras o no quieras, ¿no? O te metas con él o no. Y sí es importante que nosotros podamos identificar eso, Hugo, porque dice la palabra de Dios que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Y muchas veces nosotros participamos en cosas que le estás abriendo la puerta literal al enemigo en tu casa, en tu vida, en tu economía, en tu familia, y no te das cuenta de las consecuencias que eso va a tener en tu vida. Sí, y como comentaban también, como comentaba Hugo, o sea que es bien sutil la línea cuando dejas pasar, cuando dejas entrar al enemigo a tu vida. Yo también me recuerdo en mi adolescencia, películas de terror, miles,
Pero hay algo muy, muy en particular que hice en mi adolescencia y que hasta la fecha me arrepiento. Pero bueno, en Deuteronomio 18 habla que aquellos que participen en adivinación, agorero, sortílego o hechicería, todos ellos son abominación ante Dios. Y esto me recuerda a mi adolescencia. Pues típico, estás enamorada, quieres saber si le gustas, si no le gustas, si te pela, si no te pela. Y había una niña en mi escuela que leía runas. Son fichas con símbolos de la naturaleza que te hablan del futuro, de preguntas que tú tienes muy, muy en específico. Pero Dios habla que esto es abominación y habla que hay rechazo y condena enérgica en cuanto a esto. Y pues habla también que todo lo que es cuestión de cartas, leer manos, leer café, leer las letras, etcétera, todo esto habla de invocación a espíritus demoníacos, de invocación a espíritus a muerte. Habla a que estás invocando a la muerte. Y pues bueno, todo esto Dios es muy claro porque dice, es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Y pues esto me quedó así como muy, muy marcado después de que lo entendí y dije, bueno, porque, o sea, para mí era como, ay, es divertido, no tiene nada de malo, nada más me están diciendo, sí le gustas, no le gustas, pero desde ahí entra. Y luego me vine con las películas de terror, de espantos, etcétera, y hay una experiencia muy en especial después de ver una película de miedo. Estuve un mes sin dormir más o menos, o sea, llegaba la hora de dormir, cerraba los ojos y en mi mente aparecían las peores imágenes de la vida, ni siquiera relacionadas con la película, hasta que entregué a Dios toda esta parte que para mí era un juego, que para mí era diversión, la tuve que entregar a Dios, tuve que confesar lo malo que estaba haciendo, y pues bueno, hasta después de eso tuve paz en mi corazón, volví a dormir, etcétera, pero es muy sutil, o sea, es muy sutil, es como de, no pasa nada, y eso es mentira, eso es engaño, eso así es, y yo creo que todos, si comenzáramos a compartir nuestras experiencias, tenemos como que de dónde poner ejemplos, unos a temprana edad. En mi caso, tú hablas de tu adolescencia, en mi caso me pasaba que a los 5 años mi hermana me llevó con sus amigos de secundaria, y es decir, lo que quiero transmitir es que cuando comencé yo a ver ese tipo también de, vamos a llamarlo tal vez películas o varias cosas, no hay edad, entonces yo creo que algo que ahorita escuchando esta primera etapa del programa, es que alguien quiere entrar en tu corazón y hay una lucha por quién gobierna tu corazón, y justamente es algo bien importante identificar desde ahora, como lo que se explicaba al principio. Hay un Dios verdadero, hay un Dios falso, un padre que es el engañador, y que este padre engañador es como una persona que tiene 1000 máscaras, que sutilmente se puede meter en tu vida sin que te des cuenta. Así es. Bueno, vamos rápido a un corte y regresamos. 02. El tema está muy interesante y te lo quiero recordar. Lo hemos titulado No te hagas amigo de las tinieblas. Y siempre tenemos que tener mucho cuidado. En el principio del programa hablábamos que el diablo es como un león rugiente buscando a quien devorar. Y me encanta la imagen que pone Pedro en este versículo, porque él dice, es como un león. Y si alguna vez has visto un documental sobre estos animales, por lo general ellos andan buscando a la presa descuidada, a la presa débil, a la que se aleja de la manada, y sobre todo lo hacen en la noche. Entonces es muy interesante cómo Pedro asemeja al diablo como un león. Eso quiere decir que él es oportunista, que él busca el momento correcto para atacarte, y por lo general siempre lo va a hacer en las tinieblas, en la oscuridad, en lo oculto. Y es por ello que debes de tener mucho cuidado con las prácticas que haces, con las cosas que permites en tu vida, las cosas que permites en tu hogar. Recientemente escuchaba la historia sobre una tiendita que está cerca de mi casa, y nos hablaba mi mamá y nos decía, ese señor pone huevos, hace limpias en su negocio, hace un montón de cosas, y lo increíble de esta historia es que recientemente han visto espíritus cerca de ese lugar.
Entonces, no es ningún juego este tipo de situaciones. A veces se nos hace fácil, como decía Bere, agarrar la ouija, ¿verdad? Empezar a hacer todo este tipo de tonterías porque pensamos no nos va a hacer ningún daño. Pero justamente eso es lo que busca muchas veces el enemigo para poder atacarte. Como ese león que está buscando a ese ciervo, a ese venadito, ¿verdad? Todo descuidado, que anda curioseando en lugares donde no debería. Y justo es el momento donde él busca atacar. Entonces, debemos de tener mucho cuidado. Y ¿sabes algo? Yo creo que de repente la gente piensa que somos un cuerpo en el cual viene y habita nuestro espíritu, ¿no? Pero la realidad es que se tendría que entender de otra manera. Somos seres espirituales que estamos vestidos de una morada terrestre, o sea, el ámbito espiritual de repente se descuida. A veces nos preocupamos más por cómo nos vemos, qué comemos, y que sí es importante, obviamente hay que cuidarnos, pero a veces descuidamos esta parte del ámbito espiritual. Y el versículo que tú decías de 1 Pedro 5:8, que Satanás, nuestro adversario, anda como león rugiente, es interesante que cuando leemos el resto del capítulo y nos echamos un poquito para atrás, justo cuando las personas están buscando aquí y allá y de repente dicen, no va a pasar nada, y se abren esas oportunidades para que ese león rugiente ataque y devore, es interesante que en el versículo anterior, en el versículo 7 de 1 Pedro 5, dice que debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. O sea, en lugar de abrir esas puertas o andar buscando de dónde podemos sacar las soluciones, ¿no? Porque la gente normalmente cuando se mete a la ouija o se mete a leer cartas o se mete a ciertas cuestiones de adivinación o incluso hechicería, es porque quieren una respuesta, quieren una solución a ciertos problemas. Y es interesante que el versículo anterior dice, hey, no se preocupen, búsquenme a mí, aquí estoy, yo soy su Dios, pongan toda su ansiedad sobre mí y yo voy a tener cuidado de ustedes. Entonces deberíamos de creer en esa promesa. Así es, estábamos apenas en una enseñanza de niños donde estábamos poniendo el ejemplo de la historia de Elías. Dice el contexto en Primera de Reyes que había una lucha porque el pueblo llegó tanto a ver tanta maldad que ya no distinguía, que de alguna manera se comenzó a mezclar. Bueno, sí creo en Dios, pero bueno, también creo en otras cosas que eran desagradables a Dios. Entonces su corazón estaba dividido. Y algo que estábamos aprendiendo era justamente que llegó un punto donde hasta el mismo rey comenzó a permitir muchas cosas que no agradaban a Dios. Entonces se levantó el profeta Elías y les dice, ¿saben qué? Dios me ha hablado y es tiempo de decidir. ¿Y qué es decidir? O adoran al Dios verdadero o se van tras dioses falsos. ¿Y qué pasó en ese contexto? Dice que el pueblo, al estar confundido, hubo una prueba, un confrontamiento. Y al final del día, pues ahí dice Elías, dice, mira, todo lo que ustedes están adorando tienen ojos y no ven, tienen oídos y no hablan. Dice, ¿sobre quién están poniendo su confianza? Y entonces ahí dice que los ojos del pueblo fue abierto y comenzó a haber una prueba de que el Dios verdadero era el que iba a contestar. Y dijo, si ese Dios verdadero contesta, a Él adoren, pero si no, sigan adorando. Y yo creo que en este tema que estamos tocando es bien importante que todos los que estamos acá, más los que nos escuchan, reflexionemos si lo que estamos haciendo es correcto, porque si tú adoras y buscas al Dios de la Biblia, a Jesucristo, Él realmente va a resplandecer nuestros corazones y nos va a enseñar la verdad. Así es, y bien importante, cuando yo comencé a leer la Biblia, uno de los versículos que más me saltaron fue Éxodo 20, que son los 10 mandamientos, ¿no? Y muchos pensamos como, ya me lo sé porque vi la película, porque me lo enseñaban de chiquito, pero dice Éxodo 20, el versículo 2, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Entonces a mí, cuando yo empecé a leer ese versículo, de verdad que fue un golpe para mí, porque todos venimos, casi México es un país muy tradicional, ¿no? Y todos traemos la cultura de alguna religión, las enseñanzas de la abuela, que el hilito rojo, que las tijeras, que la sal, que miles de cosas que ni siquiera vienen en la Biblia, que ni siquiera sabemos por qué lo creemos, pero se vuelven fortalezas en nuestra cabeza.
O sea, a mí me impresionó mucho una persona que literal no tomaba el salero porque era mala suerte, ¿no? Y realmente la Biblia no nos enseña eso. Y si nosotros comenzamos a indagar sobre esos principios, pues todo eso es una mentira, ¿no? Y el padre de la mentira, como ya lo habíamos mencionado, pues es el diablo. Entonces, cuando tú empiezas a leer la Biblia y tus ojos empiezan a ser abiertos, te empiezas a dar cuenta que realmente el Dios en el que depositamos nuestra confianza es un Dios bueno, es el príncipe de paz, el Padre eterno, ¿no? Y realmente cuando empiezas a darte cuenta que puedes adorar, como yo les decía al inicio, ¿no? Hay un trono en tu corazón y tú decides quién se sienta ahí. Se puede sentar una persona, te puedes sentar tú o se puede sentar Cristo ahí. Y cuando empiezas a regirte por el que está en ese trono, tu vida empieza a tener como esas consecuencias, ¿no? Estas personas que yo les digo que creen en mil cosas que no son Dios, viven con temor. Y ese temor al qué va a pasar mañana, consulto las cartas. Y ese temor de no me quiero enfermar, me pongo el hilito rojo. Ese temor de quiero que me vaya bien en el negocio, saco la sábila, ¿no? Y a lo mejor a muchos dices, chin, ya está la pedrada ahí, ¿no? Pero no queremos que sea una pedrada. Realmente queremos decirte que abras tus ojos, que empieces a ver la Biblia y que empieces a dejar esas costumbres que no tienen no tienen una base. Y bueno, yo sigo con ese versículo, ¿no? Que el no saber la verdad no quiere decir que no haya una consecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque tú digas, es que era la tradición de mi abuela, el enemigo sabe perfectamente que esa es una puerta abierta. Y si tú no decides cerrar esa puerta, le estás diciendo al diablo, ven y pasa y siéntate en mi casa y métete a mi negocio, métete a mi familia, y luego empiezan con los divorcios, que llega borracho el esposo, y todos como, ¿qué pasa, no? Pero realmente es como esa puerta abierta que tú has estado dejando que el enemigo siga entrando. Y sabes, de repente algunas personas podrán decir, ay, qué exagerados, pero mira, pónganse a pensar esto, ¿no? Cuando tenemos algún colega o algún compañero en la escuela, en el trabajo, y que ya todo el mundo se da cuenta que es mentiroso, llega un momento en que te alejas de esa persona que es mentirosa, ya le vas conociendo sus mañas. Y si la Biblia nos dice que Satanás, el diablo, nuestro enemigo, es el padre de la mentira, ¿cómo por qué permitimos ciertas cosas? A lo largo de toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vemos que su principal estrategia es engañar. Desde la caída del hombre, lo que hizo en el huerto del Edén fue engañar. Y después hasta el Apocalipsis vemos que lo describen como la serpiente antigua y otra vez se hace mención al engaño, ¿no? Entonces a lo largo de la Biblia vemos desde el Génesis al Apocalipsis a Satanás, al diablo, engañando. Y la gente no se da cuenta, o de repente a veces parece que no se quiere dar cuenta, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que estar alertas, estar conscientes de que sí suceden las cosas. Recordemos que hemos hablado que somos seres espirituales. La realidad espiritual sí existe, hay una lucha que se está librando ahí, y entonces hay que estar conscientes de eso y no permitir ser engañados. Ok, sí, ahorita que mencionas esta parte, Mike, me acuerdo ahorita de un ejemplo que nos ponían de una pequeña que estaba viendo actualmente su iPad, y de pronto estaba jugando cualquier jueguito, y de pronto le aparece una ventanita con un monstruo, ¿no? Ahí. Y entonces ya después lo que externaba es que tenía mucho miedo, y así comenzó, y después siguió jugando y salían más ventanitas. Y es decir, a través de algo sutil, ahorita que decías, hay que tener alerta. Yo creo que es un tiempo donde tenemos que ver por dónde están entrando esa maldad, ya sea en el buen sentido por la tele, por televisión, por lo que escuchas, por la música, por tus amigos. Creo que es un buen momento para que todos los que estamos acá con este tema podamos identificar eso. Así es. Vamos rápido a un corte y regresamos. Y pues les repito el nombre del programa, lo hemos titulado No te hagas amigo de las tinieblas. Y ya para dar conclusión a este bloque, porque en realidad no me gusta hablar mucho del diablo, yo pienso que no vale la pena dedicarle programas completos a ese ser tan feo. Quiero leerte algo y quiero platicarte rápidamente una experiencia personal. Yo sé que muchos que nos están escuchando han tenido experiencias así, que se les aparecen cosas, que en las noches no pueden dormir,
que se les mueven cosas, que ustedes sienten que hay presencias que los siguen y no necesariamente presencias buenas, sino presencias malas. Yo sé que tú estás escuchando este programa por algo y quiero decirte lo siguiente: solo hay una forma de que tú puedas ser libre de todo eso, y su nombre es Cristo. Y su nombre es Cristo. Y quiero leerte algo que está en Romanos 6:16, y aquí está describiendo la victoria que Cristo tuvo en la cruz. En los tiempos de Cristo, cuando los reyes salían a pelear y capturaban al enemigo y lo derrotaban, ellos entraban a su ciudad exhibiendo a sus enemigos, y había una gran fiesta porque sus enemigos estaban siendo avergonzados. Y fíjate lo que dice Romanos 6:16, que es uno de mis pasajes favoritos. Ay, perdón, me equivoqué. Me equivoqué de cita. Estaba a punto de, pero te lo voy a leer de todas formas. Esta es otra cita, perdónenme. Dice lo siguiente: ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de lo que decide obedecer? Y esta es la experiencia que les quiero platicar. Cuando yo decidí seguir a Cristo, después de que dejé toda la música de metal, el dark metal, de ver todas esas cosas que veía y todas esas cosas malas que hacía, porque incluso yo tenía amigos que ya me llevaban con otros amigos que ya hacían sus medio prácticas de brujería y cosas así, y ya se metían en rollos más feos. Cuando yo decidí dejar todo eso, yo durante las noches no podía dormir. Era una cosa horrible lo que me pasaba. Yo sentía que entraban presencias a mi cuarto, que me jalaban los pies, que se me subían encima, que me ahorcaban. Durante un mes, cerca de un mes, yo no pude conciliar el sueño porque eran presencias que me tocaban. O sea, yo sentía las manos, y yo creo que muchos de ustedes que nos están escuchando han sentido eso, ¿no? Que sientes que hay presencias ahí que te están agarrando. Es una cosa horrible. Pero yo seguía orando, yo oraba con lágrimas en mis ojos y le decía al Señor: pero Señor, yo te estoy siguiendo, ¿por qué me están pasando estas cosas? Y Dios me dijo lo siguiente: tú has permitido, el enemigo tiene un decreto en contra tuya, y tiene un decreto porque tú lo permitiste, porque tú te sometiste a lo que el enemigo quiso, y ahora que tú me quieres seguir, el enemigo no quiere dejar tus garras de ti. Y yo tuve en ese momento que renunciar a ese poderío que el enemigo tenía sobre mí, y ¿sabes? Nunca más volví a tener ese tipo de sueños. ¿Por qué? Porque en ese momento yo decidí renunciar a seguir al enemigo, yo decidí renunciar a las cadenas que él tenía sobre mí, y le dije no más en el nombre de Cristo. Y sabes, a partir de ese momento yo pude conciliar el sueño, ya no, esas presencias ya no me molestaron. Y hoy lo que te quiero decir a ti que nos estás escuchando: yo sé que muchos están siendo atormentados, yo sé que muchos, al enemigo incluso los ha engañado diciéndote que es tu abuelita, diciéndote que es tu tío, diciéndote que es esa persona que tú amabas, que es su espíritu. No lo creas, es mentira. Como bien nos decía Miguel, el enemigo es un mentiroso y no debes de creer ni una de sus mentiras. Y yo en este momento te digo que te tomes un tiempo para renunciar a todo eso, para ya no permitir que el enemigo siga poniendo esas cadenas sobre ti. Di: en el nombre de Cristo yo renuncio a todos esos espíritus, yo renuncio a toda condena que el enemigo tiene contra mí. Yo creo en el nombre de Jesús, yo creo que él pagó por mis pecados, yo creo que él rompió esas cadenas en la cruz del Calvario. Y si al principio te cuesta, dilo cuantas veces sea necesario para que el enemigo entienda que ya no tiene sus garras sobre ti, sino que ahora tienes a otro Señor, y su nombre es Cristo, y ese es dador de vida, y ese es un Dios de vivos y no de demonios y no de muertos. Y fíjate, el gran contraste que encontramos en la Biblia es que así como se describe a Satanás como el padre de la mentira, Jesús mismo dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, ¿no? Entonces ahí está el contraste entre el que es el mentiroso y el que posee toda la verdad. Y si nosotros creemos que Cristo es la verdad y queremos ser como Él y le queremos seguir, entonces pues Él nos va a librar de todo el engaño. Si hemos abrazado la verdad, nos va a librar del engaño, el engaño de Satanás, las consecuencias del pecado, de hacer prácticas que no le agradan a Dios. Pero tenemos que abrazar esa verdad. A mí me gusta mucho un pasaje que normalmente se ocupa para explicar otras cosas, pero creo que aquí es muy adecuado para lo que estamos platicando. Se los voy a leer, está en 2 Corintios capítulo 6 versículo 14, y voy a brincar algunos versos, pero dice: ¿qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿En qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? O sea, no tiene nada de comunión lo que es justo con lo que es de maldad. Lo que la luz con la oscuridad no pueden convivir.
Y entonces más adelante, bueno, dice, ¿qué armonía tiene Cristo con el diablo? No pueden tener armonía, no pueden tener no se la pueden llevar bien. Si nosotros decidimos a aceptar a Jesucristo y seguirle, entonces deberíamos de rechazar lo que no es de Cristo. Y más adelante, cuando Dios dice, bueno, si ya te das cuenta que no tienen nada en común, entonces dice, yo voy a ser tu Dios, tú serás mi pueblo. Por tanto, el Señor añade, salgan de en medio de ellos, apártense y no toquen nada impuro. Entonces la instrucción es, si tú quieres abrazar a Jesús, deberíamos de creerle y decir, sabes que esto no me sirve de nada, esto me va a contaminar, no tiene ningún sentido hacer este tipo de prácticas y rechazarlo. Así es, en Efesios 5 dice, 5:10, averigüen bien lo que agrada al Señor. Y el 11 dice, no participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Y este ejercicio yo lo hago con los niños porque realmente quiero que ustedes lo practiquen, ¿no? Cierren sus ojos y les voy a ir diciendo cosas, ustedes dicen si es bueno o malo, ¿no? Cierras tus ojos y piensas en un árbol. Es algo bueno, ¿no? Cierras tus ojos y piensas en una mariposa. Cierras tus ojos y piensas en tu abuelita, en tu mamá, tu familia. Y todas las cosas que te voy diciendo te producen algo bueno, ¿no? A ver, cierra tus ojos y piensa en la muerte. Cierra tus ojos y piensa en el diablo. O sea, ábrelos y dime, ¿se te hizo difícil darte cuenta qué es bueno y qué es malo? Y hoy en día mi duda es, ¿por qué lo que es malo lo queremos pintar de bueno? O sea, ¿por qué podemos disfrazar a los niños de un zombie, de un diablo, de un demonio? Y tú dices, ay, pero está pidiendo sus dulces, no tiene nada de malo. Cuando tú realmente sabes que sí tiene algo de malo. Y eso está muy fuerte hoy en día, que la gente está sabiendo que es malo y le estás entregando a tu hijo. O sea, escucha esto, le estás entregando a tu hijo al diablo, al vestirlo como él. O sea, una bruja, ¿no? Y dicen, ay, no, pero es que es un juego. Pues el diablo no lo toma como juego. Él realmente sabe que le estás entregando, le estás diciendo, yo estoy de acuerdo con lo que tú haces, yo estoy de acuerdo con la maldad. Y lo más difícil, o sea, lo más que a mí me da mucho coraje es que luego le echan la culpa a Dios es que porque es alcohólico, es que porque la pobreza, ¿no? Pero no te das cuenta de que el que le estás abriendo la puerta con todo eso es al enemigo. Y bueno, ahorita nada más para apoyar lo de lo que hablaba Kai, que decía, bueno, es que estoy vistiendo a mi hija de brujita, se ve bien bonita, se ve bien linda. Hay algo bien fuerte acerca de la brujería. Yo sé que no le queremos dar como la importancia a este personaje, pero esto no es de verdad no es un juego. O sea, cuando se hace brujería no es tanto el hechizo, no es tanto la magia, no existe tal cosa como magia blanca, magia buena, y la brujería lo que es tal cual es hacer un pacto con Satanás, renunciando a tu fe y rendirle culto al diablo. Eso es lo que es la brujería. Entonces no hay nada de inocente en vestir a un niño de bruja, de diablo, de Satanás, de hechicera, de momia, etcétera. No hay nada de inocente ni divertido, porque como decía Kai, o sea, no le estás entregando a tus hijos al diablo. Y hay veces que ni siquiera a tus hijos, tú mismo lo haces, tú mismo dices, es divertido, es fiesta, no tiene nada de malo, es un día que me la voy a pasar increíble, pero hay también Dios habla, en la Biblia, en la palabra de Dios encontramos en 1 Juan 1:5 que donde está Dios no hay oscuridad. Y todas estas prácticas, curiosamente, las hacemos en oscuridad, las hacemos en las tinieblas, las hacemos de noche, las hacemos con luces apagadas. Las cosas malas se hacen en la oscuridad. Y ahí se huye de la luz, se huye de todo lo bueno. Entonces, todas estas prácticas que de repente vemos como inocentes y divertidas, realmente no lo son, porque lo estamos haciendo incluso a escondidas. Eso quiere decir que es algo malo. Entonces, mejor busquemos la luz, vayamos hacia el camino de la luz. Jorge. Así es. Ahorita volviendo a 2 de Corintios capítulo 6, 17, que hablaba también Mike, dice, por lo cual, salid en medio de ellos y apártense, dice el Señor, no toques lo inmundo, y yo los recibiré, y seré como padre, y vosotros seréis mis hijos, y yo seré su Señor. Es lo que está diciendo. Si tú ahorita a través del programa ya identificaste algo en tu vida que tú sabes que no te está dando paz, que no está bien, lo que dice la palabra de Dios es tiempo de salir, es tiempo de que tú tomes una decisión, algo real, como decía
Bere, es acerca de que muchas veces vemos a lo malo ya como algo normal, que justamente de alguna manera nuestros ojos ya están tan, lo ven ya tan práctico, te lo comes todos los días de alguna manera, que dices, bueno, todos lo hacen, todo es común, pero realmente tú también ya eres parte de esa esclavitud. Y yo lo único que quisiera también transmitirte tomando este tema es, el Señor nos manda a salir, a no permanecer, a acercarte a la luz. Y algo que yo sí tengo claro en mi corazón es que mucha gente tiene miedo de acercarse a Dios porque tiene miedo a abrir su corazón, y creo que esa es una mentira del diablo. Tú cuando te acercas a Dios tienes los brazos extendidos de parte de Él. Así es, vamos rápido a un corte y regresamos. Luego, yo les quiero compartir este versículo que es en Juan 12:46. Dice Jesús: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y bueno, el día de hoy queremos invitarte a que tú dejes de participar en todas esas tradiciones, costumbres o conductas de temor, y que realmente le creas a Dios, que es un Dios que tiene pensamientos de bien y de vida sobre tu vida. Queremos presentarte a Cristo, que es el Todopoderoso, el que perdona tus pecados, aún lo más feo que podrás haber hecho. Como comentaba Hugo, cada quien aquí tiene su lado oscuro, pero nos hemos arrepentido, hemos querido caminar con Él de la mano, hemos confesado que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y yo también te quiero invitar, este programa se nos fue volando, pero si tú tienes dudas acerca de esto, porque a veces sí se da mucho, tú puedes contactarnos en la página de Facebook Restauración 1090 y mandarnos un mensajito ahí en corto. Cualquier duda, de verdad, si no la sabemos la vamos a investigar, pero si la sabemos, con gusto queremos que la luz resplandezca sobre tu vida y sobre la de tu familia. Fíjate que dijimos que el programa se llamaba No te hagas amigo de las tinieblas, ¿no? Y si tú buscas en el diccionario qué significa tinieblas, las tinieblas o la oscuridad se tiene que definir como la ausencia de luz. Es decir, lo que debe predominar es la luz, pero cuando no la hay, entonces hay tinieblas. Y en Juan capítulo 8, versículo 12, Jesús dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En 1 Juan capítulo 1, 5 y 6 dice: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, si nosotros queremos que Dios nos bendiga en nuestra vida, queremos que Él sea parte de nuestra vida, hemos decidido seguir a Cristo, entonces no podemos tener un pie en cosas que son de las tinieblas y otro pie en cosas que son de la luz. O estamos en tinieblas o estamos en luz. Solo quiero terminar con este ejemplo. Cuando tú entras a un cuarto oscuro, las tinieblas no pueden contra la luz. En cuanto tú le apachurras el apagador, la luz va a dominar sobre las tinieblas. Es más, a veces ni siquiera hay un foco, pero casi todos traemos ya un celular y está oscurísimo y agarras tu celular y las tinieblas no pueden vencer a la luz. Y la luz es Cristo, la luz es Dios. Entonces busca la luz verdadera. Bueno, y ya también para terminar, en estas fechas pues estamos buscando mucho a la muerte. No sé, son temas que nos interesan, temas que nos causan morbo, pero la palabra de Dios es clara, y en Lucas 24, 5 y 6 nos dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Entonces, como conclusión de mi parte, les invito a buscar vida, no muerte. No busquen, ahora sí que no le busquen 3 pies al gato, porque pues sí los van a encontrar, lamentablemente sí los van a encontrar. Entonces mejor busquen vida, busquen a Cristo entre los vivos, y pues entreguen todo lo que tengan que dejar en sus manos. Y recuerden 1 de Pedro 5:7, echen toda vuestra ansiedad sobre Él, toda su ansiedad, todos sus problemas, todas sus dudas, échenla sobre Dios, sobre Cristo, porque Él tiene cuidado de ustedes. Así es, dice también en 2 de Corintios 6:2, dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. Y algo que, si tú no estás escuchando en esta hora y ya has identificado en tu corazón o en tu vida con qué áreas estás batallando, a mí me gustaría orar por ti en este momento y pedirle a Dios que esa verdad, que es a través de la palabra, a través de Jesús, venga a gobernar tu corazón. Y si tú has estado batallando con temores, con algo que te está inquietando en esta temporada,
o con simplemente con depresión o con cosas difíciles en este momento, vamos a orar. Y Señor, yo te doy gracias porque yo sé que hoy te abro las puertas de mi corazón, te abro las puertas de mi vida. Yo me arrepiento y renuncio a todas aquellas cosas que me he metido sin querer de manera consciente e inconsciente. Pero el día de hoy yo te abro mi corazón, te pido que tú vengas a mostrarme la verdad, que esa luz que tú eres venga a resplandecer en mi corazón, en mis pensamientos. Yo quiero seguirte de verdad y a ese Jesús que ha resucitado, quiero conocerle en verdad. Y yo te pido que cuando lea yo la palabra, realmente yo pueda, mis ojos ser abiertos y mi mente pueda ser resplandecida con tu verdad. Así es, wow, qué increíble. Y ojalá tú puedas haber repetido esta oración que hizo Jorge, porque créeme, lo único que Dios necesita es que con tu voz declares que Él es tu Señor. Esa es la salvación que Él nos da. Y no se me olvidó el versículo, perdón por mi equivocación hace un momento, pero el versículo que les quería leer es Colosenses 2:15. Y este versículo de verdad es maravilloso. Y dice de la siguiente manera: de esta manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz del Calvario. ¿Sabes qué pensó el enemigo cuando crucificaron a Cristo? Increíble. Ya le gané al Hijo de Dios, ya lo maté, la muerte, nadie puede escapar de la muerte y acabo de asesinar a Jesús. Pero al tercer día nos dice la Biblia que Jesús resucitó. ¿Y sabes qué es lo que está diciendo? Que Jesús venció a la muerte, que esos planes que el enemigo tenía, esa artimaña, esa manipulación que él hizo, ese tanto trabajo que hizo, no sirvió nada más para que darle gloria a Dios, para que él públicamente se levantara como un rey triunfador. Y ese es el rey del que te hablamos, el rey de vida, el rey de luz, el rey que te da esa salvación de todos tus pecados, el rey que te rescata de todas esas cadenas, esa luz que alumbra tu vida y que echa fuera todas tinieblas. Y hoy te está haciendo la invitación para que tú hagas caso, para que tú dejes esas prácticas que el enemigo te ha tenido atado, dejes todo aquello y recibas a Cristo, recibas esa luz, recibas aquello que Dios tiene preparado para ti, esa bendición, esa prosperidad, esa libertad, esa paz que sobrepasa todo el entendimiento, ese gozo por esa salvación increíble que aún siendo lo peor, aún andando en tinieblas, nosotros recibimos como sus hijos. Y fíjate, me encanta, cuando tú no crees en Cristo, dice la Biblia de Dios que tú eres nada más que una criatura, pero cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, dice la palabra de Dios que tú te vuelves su hijo. Y sabes, algo que me encanta de Dios es que Dios nunca va a dejar que su hijo se hunda en las tinieblas, nunca va a dejar que sus hijos de luz, porque aunque no lo creas, si has recibido a Cristo, ahora eres un hijo de luz, va a dejar que se pierda en el infierno. Y esa es la invitación que te estamos haciendo hoy, y ojalá la puedas, lo tengas muy presente. Y como decía Carlita, si tienes alguna duda, escríbenos ahí en Restauración 1090 AM y con mucho gusto te vamos a responder. Pues ya por último les quiero compartir este versículo. Si tienes la oportunidad de leer Efesios 5, hazlo hoy mismo, por favor. Dice: imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Y a lo que te queremos decir es: Dios, si tú escuchaste este programa, no es casualidad. Dios quería abrir tus ojos, Dios te quería decir la verdad, quería que fueras libre, y realmente Dios es el que te está llevando a una vida de libertad. Dios quiere quitar tus cadenas, Dios quiere que salgas de esas tinieblas, y hoy es el día para que tú tomes la decisión de creer en Él, de que puedas reconocerlo como Señor y Salvador. Y mira, Dios sabe que todo lo que hicimos fue por ignorancia, entonces no te sientas mal, no te sientas condenado. Ora por tus hijos, bendice a tu familia, bendice tu hogar, y cree que Él es el único que lo puede hacer. Les damos la despedida, muchísimas gracias. Hasta luego, nos escuchamos el próximo sábado. Bye. Bye.